Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Ricardo Bolívar González. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo número 3 de la materia Computación Gráfica. Y pues este video es para dar entrega al paso 5, es decir, a la evaluación final del curso Computación Gráfica. Entonces, bueno, primero que básicamente, pues para como comentar la introducción de esta entrega, eh, pues bueno, nosotros realizamos un proyecto en el cual definimos pues un producto que se le va a entregar a una empresa de hortalizas y de frutas, en la cual ellos requieren una presentación de sus productos a nivel de sus almacenes, de sus locales. Entonces, básicamente es como pues la presentación de cada uno de los productos, los que se ven en las pantallas de, por ejemplo, almacenes grandes de cadena, eh, donde se ve pues el precio de cada uno de los productos. Bueno, digamos que pues aprendimos a hacer el modelado de imágenes en 2D, la construcción de imágenes en 3D, la interpretación de los objetos, eh, y pues digamos que toda la parte de transformaciones para poder hacer una entrega, digamos, formal del proyecto. La primera entrega que nosotros hicimos fue la entrega de presaberes. Digamos, el paso uno es una actividad de reconocimiento inicial. Y digamos que pues lo primero que hicimos en esta actividad individual fue un cuestionario de reconocimiento donde pues digamos que aclaramos y definimos qué es la computación gráfica. Estas fueron las respuestas que yo di, digamos, con lo que indagué, con lo que investigué. Entonces, pues la computación gráfica es una rama, un campo de la computación en el cual se generan imágenes artificiales a partir de modelos geométricos y físicos, ¿sí? Digamos que básicamente esa es la definición de la computación gráfica. Los campos de acción de la computación gráfica, pues como podemos ver aquí, vemos que durante los 80 comenzó a utilizarse estas herramientas para el diseño e ingeniería en todas sus actividades, desde aviones, barcos, circuitos, arquitectura, ingeniería civil, en sistemas de simulación, en análisis de modelo, e incluso hasta en medicina. Entonces, pues, digamos, cuando se hace un diagnóstico por imágenes, se evidencia la simulación de, de la computación gráfica por medio de la simulación. Eh, en el cine también se ve, en los videojuegos. Entonces, pues bueno, básicamente es el campo de acción. Pues definimos que era un megapíxel, que es una unidad de información de resolución que equivale a un punto en una imagen en la pantalla. Digamos, es el elemento más pequeño de la información gráfica. También vimos qué significa que una imagen esté en 2D, ¿sí? Entonces, digamos que es un conjunto de puntos y de píxeles, por decirlo de alguna forma, que forman una figura bidimensional, como un modelo geométrico, texto o imágenes digitales, pues ya más planos. Definimos también qué significa una imagen en 3D, ¿sí? Pues a diferencia de las imágenes 2D, en vez de que la computadora almacene la información sobre estos puntos, líneas y curvas en un plano bidimensional, la computadora almacena la posición de puntos, líneas y típicas caras para construir un polígono, es decir, una forma de varios lados, en un espacio de 3 dimensiones. Y de esta forma, pues se da el resultado de una imagen de tercera dimensión. Mm, Definimos cuál era la primera computadora con un sistema gráfico, fue la IBM 2250, tenía un teclado alfanumérico y contaba con un procesador para interpretar y realizar imágenes en 2 dimensiones. Bueno, básicamente pues fue como la parte inicial y acá comenzamos a definir pues cuál era nuestro proyecto inicial. Es una compañía de frutas y verduras llamada Hortifruit, ¿sí? Eh, y necesitaba pues desarrollar una presentación de los productos que ofrece a sus clientes. Digamos que pues a partir de las pantallas en los diferentes locales comerciales se requiere que la presentación sea animada, dinámica, presentando imágenes de los productos utilizando transformaciones, cambio de calor o posición.
Entonces acá pues la guía nos pedía, digamos, 5 productos que vendía la empresa y acá pues nos podemos dar cuenta que está el aguacate, definimos de una descripción del aguacate, una sandía con su descripción, el brócoli con su descripción, papaya y mango. Entonces básicamente esto fue como definir lo que íbamos a trabajar durante el proceso del curso y las definiciones, digamos, básicas de cada uno de los conceptos teóricos más básicos de la computación gráfica. La segunda plantilla, y como les estoy mostrando la segunda plantilla en este momento, eh, lo que hicimos fue validar y poder, digamos, como entregar la imagen institucional, perdón, de la empresa, ¿sí? Entonces, pues se cambió a Verdufruit porque pues el profesor nos comentó ahí durante el desarrollo que era Verdufruit. Entonces, cada estudiante debía desarrollar el logo institucional para la empresa propuesta. Consta de un logo adecuado, unos colores institucionales. Es importante tener que los colores institucionales serán utilizados en papelería, así como en materia digital. Entonces, digamos que haciendo uso del entorno de conocimiento, y validamos cursos de teoría del color y, digamos, de algo de diseño, pues para poder emplear el logo de la empresa. Entonces, digamos que eh, yo hice esta sugerencia en los colores institucionales. Entonces, se hizo uso del color verde en un tono oscuro, perdón, para el nombre de la compañía y el eslogan, evocando de esta forma el color más representativo del campo, y se hará uso de una ilustración en la que podemos deleitar la pureza y frescura que nos regala la naturaleza por medio de colores llamativos para cada uno de los elementos que componen la imagen, y de esta forma será de fácil recordación para el cliente y llamará la atención a primera vista. Entonces, pues con estos colores la intención era llegar a la memoria del cliente a través de la reacción que va a generar ver el color en cada una de las frutas, ¿sí? O de las verduras, y como en la imagen. Entonces el agua y el color azul le da la sensación de frescura, el plato de verduras pues da una sensación de abundancia, y el rojo y el naranja, el tomate y la zanahoria respectivamente, pues son como el elemento de la propiedad de la marca, ¿sí? Entonces acá pues expliqué más o menos la forma, que es un diseño sobrio pero de impacto por los elementos que se encuentran en la ilustración, ya que se pretende usar los colores de las fuentes con relación a la naturaleza y a los productos frescos que ofrece la compañía. El eslogan es un regalo de la naturaleza. Entonces se realiza con el fin de entregar al cliente la sensación de frescura con la cual se va a llevar los productos del campo a su casa, de manera que al leerlo sea recordable por cada persona. Entonces aquí pues le puse los parámetros con el que se iba a construir el logo: es un verde oscuro, tamaño de letra de la razón social 38 y tamaño de letra del eslogan 22. Aquí pues le pusimos los productos que vamos a incluir en el portafolio. Entonces los mínimos 5 productos que le íbamos a incluir fueron aguacate, sandía, brócoli, papaya y mango. Cada uno tiene pues su respectiva descripción, y la propuesta de la solución era como mostrar cómo iban a quedar las imágenes de cada una de las pantallas del mercado. Esto era básicamente lo que hacíamos en la construcción de la unidad, de la fase 2, perdón. Entonces aquí yo propuse generar básicamente, este es como el mockup de cómo iba a quedar eh, en la pantalla, ¿sí? Digamos del aguacate, cómo se tenía que ver. Obviamente pues esto es un documento de Word, no hay transformaciones, pero pues básicamente así se tenía que ver. Entonces aquí lo que puse fue como los parámetros que yo iba a usar: el logo que iba a ir a la parte superior derecha, el color principal es el verde oscuro, el color del fondo es blanco, el tipo de letra es Tempus, Sans, etc. Eh, el tipo de letra de la descripción, el tamaño de fuente de la descripción, el tipo de letra en el precio, el tamaño de fuente en el precio, tamaño de fuente en el título, y cuánto tiempo se iba a quedar pues la presentación y proceder a la siguiente fruta. Entonces básicamente pues esto era como el esqueleto pues de cómo iba a quedar la presentación. Entonces digamos que estas fueron las frutas que yo escogí en ese momento, y las verduras: papaya y el mango. Aquí la bibliografía que utilizamos.
para la elaboración de la segunda fase. Listo. En la tercera fase, en el paso 3, lo que hicimos ya fue como el diseño de la interpretación de las imágenes en 2D para comenzar a construir el código de nuestra solución práctica. Entonces, lo primero que hicimos fue un manual de instalación del JDK, del Java Development Kit, pues con sus respectivos pantallazos de cómo se debe hacer, a qué página se debe dirigir para poder eh, instalar en nuestro PC. ¿Sí? Yo pues en este caso utilizo Windows 8 64 bits, entonces ahí pues está la instalación, cómo ejecutar el archivo del JDK. El JDK es como un conjunto de archivos y de librerías y archivos necesarios para la ejecución de Java en el computador. Bueno, aquí se ve dónde se instala, cómo se instala. Aquí hicimos la configuración de las variables de entorno, pues para que funcione el ambiente. Y las librerías 3D, también cómo se hizo la instalación de las librerías 3D y de esta API que contiene pues las librerías. Aquí está pues de dónde se descarga, cómo se descarga y qué se debe hacer pues para hacer la instalación. Cada uno de los pasos está, digamos que, explicado pues para que cualquier persona que no conozca, digamos, cómo codificar o cómo empezar a hacer un código, pues puede hacerlo a través de la instalación de los programas requeridos. Por último, se nos solicitaba pues lo mismo como un manual de instalación del IDE de desarrollo, es decir, donde vamos a pues escribir nuestro código. Y yo escogí NetBeans porque se me hizo el más fácil y el más familiar con un entorno gráfico, ¿sí? Entonces, digamos que pues por eso lo escogí. Había utilizado Eclipse, que es otro IDE, pero no sé si fue por la versión de mi computador o por qué, pero no me quiso funcionar. Entonces, pues eh, yo escogí el IDE NetBeans, versión 11.3, según el documento. Entonces, pues bueno, aquí está cómo se instala, se procede al siguiente y aceptar el acuerdo de licencia, aceptamos los términos de el license agreement, o sea, los términos de licencia. Eh, Aquí está pues como una pantalla de cómo se debe ir instalando cuando está copiando los archivos a nuestro computador. Y aquí, pues bueno, aquí lo que hice fue poner el código de las evidencias del código de la construcción de las imágenes, de las líneas en 2D, imágenes primitivas, que era lo que nos pedía la fase 3. Entonces hice una clase llamada dibujo, donde codifiqué los métodos para desarrollar cada figura, aquí con el método drawLine, con cada uno de los parámetros. Un formulario donde pues digamos que se instanciaba, perdón, una pantalla donde se instanciaba cada uno de los métodos para hacer, digamos en este caso la línea. Eso ya lo vamos a ver en el código funcionando así. Se veía la primera imagen, la línea, el círculo lo mismo, entonces con la función drawOval, con el método, perdón, una clase privada donde se hacía en el formulario, se generaba el círculo, un polígono, donde digamos que hicimos un método llamado hacer polígono con los parámetros que nos pedía este método y así poder construir esta figura. Lo mismo, aquí la parte de cómo se invocaba en la parte de la pantalla del formulario. Y una imagen acoplada donde pues digamos que básicamente ese era un conjunto de figuras, pero pues con unas coordenadas específicas para poderlas poner en esta posición. No es únicamente, no era este código, no está la parte donde se dibujaba, cómo se dibujaba y en dónde se iba a poner. Aquí estaba la evidencia. Entonces aquí está pues el video que en su momento lo subí y la bibliografía que utilicé pues para esta guía.
Y por último, fue el desarrollo de la fase 4, ¿sí? Que fue la solución práctica, eh, también pues de tipo individual, y aquí ya se veía pues las frutas que nosotros poníamos en la pantalla, en el formulario pues que habíamos desarrollado con las distintas transformaciones. Aquí lo que hice fue pues la manzana con un cambio de escala, esa es la transformación, hice una sandía con una rotación, hice la traslación en un banano, hice otra traslación en una naranja e hice otra rotación en una piña. Digamos que pues aquí también, aquí sí puse todo el código de cada una de las clases porque hice una clase independiente pues para cada fruta. Entonces aquí lo puse pues para el análisis del tutor, toda la rotación de la sandía. Ya pues les voy a explicar cómo lo hice. Y pues eso fue básicamente las cuatro partes de la solución práctica. Y aquí pues puse el código fuente de las clases, ¿sí? Del proyecto. Y aquí el video de explicativo en su momento de esta fase. Listo. Entonces esas fueron las cuatro actividades. Listo, entonces vamos a ejecutar los programas que generamos para dar cumplimiento a la guía. Entonces yo hice un proyecto para las gráficas básicas llamado gráficas básicas. Aquí en el source package pues están los paquetes, perdón, está el paquete que creé junto con las clases. Entonces básicamente pues bueno, tengo aquí gráficas Java, tengo dibujo y tengo gráficas view, que es donde está el formulario, es decir, la pantalla. Entonces, bueno, 3, 4, 5 son estos últimos tres, los otros corresponden al otro. Entonces, bueno, básicamente pues con este lo que hicimos fue generar unos métodos donde se dibujaba cada una de las líneas y las figuras que íbamos a entregar en la ejecución del programa. Entonces aquí pues digamos que yo hice una clase pública llamada de dibujo, aquí importé pues una librería de, de todos los objetos presentes en el AWT con el punto asterisco para que no, pues no nos generara ningún conflicto en cuando hiciéramos el uso de algún método. Entonces, pues bueno, aquí lo que yo hice fue un método llamado hacer línea y me pide estos parámetros, ¿sí? Y adentro de este método, pues utilizo la función drawLine que me va a poner pues todos estos parámetros en donde yo lo invoque, es decir, en el formulario. Ya les voy a mostrar el formulario. Este método se usa para hacer una línea. Este método lo usé hacer círculo, obviamente para hacer un círculo, igual me pide estos parámetros. Este método de hacer polígono, digamos que pues es un método para dibujar el polígono, es decir, una figura de 5 o más lados, la cantidad de puntos de donde va a uno de cada punto, la posición en X y en Y y el número del punto. Y la imagen acoplada, pues que básicamente es como la conjunción de dibujar un rectángulo, las líneas y los óvalos, los círculos, en cada una de las posiciones. Esta es la parte lógica del programa. Esta es la clase main, que es donde nosotros vamos a hacer la creación de la instancia principal. Es decir, acá se genera un formulario y eh, lo instanciamos con un formulario nuevo llamado dibujas gráficas view. Ese dibuja gráficas view es la pantalla donde construimos cada uno de los botones que nos va a hacer en el momento de cliquearlo, es decir, cada método de estos tiene un evento. ¿Mm? Entonces, este se llama, este botón se llama BTN dibuja line, línea mouse click. Entonces, es decir, que cuando se haga clic sobre el botón dibuja línea, él va a hacer, mira, aquí está llamando el evento, le puso BT, y él va a hacer lo que está en dibujo, hacer línea que está en dibujo. ¿Mm? Entonces acá pizarra, ese fue el nombre que le pusimos al panel, le pusimos que getGraphics es un método pues para tomar los valores que están dentro de este método de hacer línea con estos parámetros.
Y básicamente esto fue en cada uno de los botones. Un evento en el círculo, un evento en la línea, un evento en el botón para dibujar polígono, un evento para dibujar la acoplada. Y digamos que un botón donde utilicé dos métodos, Removal y Repaint, es decir, borrar todo y volver a pintar el formulario para que cada vez que lo pique, pues ya él me quite todo lo que está ahí y me vuelva a generar un nuevo label, un nuevo frame, perdón, JFrame. Y acá pues estos son los códigos generados automáticamente pues por la aplicación, pero pues digamos que aquí básicamente podemos entender que él está definiendo un objeto de tipo button de tipo privado, ¿sí? Del tipo de dato privado. Entonces, básicamente es eso. Entonces vamos a validar la ejecución. Lo ejecutamos gráficas Java, que es la clase principal. Y aquí lo que pues nosotros vamos a validar básicamente es esta ejecución. Entonces, dibuja una línea, ¿sí? Del punto al punto que nosotros le pusimos los parámetros. Limpiar, lo que les comentaba, es el botón que limpia, borra todo y hace, pues internamente pone un nuevo frame ahí. Un círculo, limpiamos, que automáticamente pone un frame para un nuevo dibujo. El polígono, limpiamos, y la imagen acoplada, que era básicamente pues como la fusión de de todas las figuras, pero pues con unas coordenadas eh, eh, fijas para poder hacer esta figura. Entonces básicamente pues esto fue lo que vimos en la actividad de las gráficas básicas y figuras primitivas. Pues obviamente todo este código debe ir adjunto a este trabajo que hace parte de la parte final. Lo puse en dos, eh, en dos proyectos distintos, uno donde está gráficas básicas y otro que se llama Verdufruit, que es donde está pues ya la última parte que se los voy a mostrar. Estos dos los voy a comprimir y pues voy a dejar el link público pues para la validación del tutor. Listo, entonces voy a cerrar las correspondientes a la primera actividad y voy a explicar pues ahora qué hice en la segunda actividad. En la segunda actividad hice una carpeta, una clase, perdón, llamada Verdufruit, donde aquí me puso pues, donde puse todas los archivos que utilicé y las clases. Hice clases independientes para pues, porque se me hizo más fácil. Entonces pues así lo hice de esta forma. En esta parte pues ya era la solución práctica de lo que se venía trabajando durante el semestre, que era pues poner eh, en evidencia el código y la ejecución de cada una de las transformaciones ya con el fondo y con los productos que pues vende la empresa. Entonces digamos que la primera transformación que yo hice fue esta. Ya va a salir. Ya. Fue una manzana con con la, ¿cómo se llama? Con la transformación de escala. Entonces, acá nos damos cuenta que la agranda y encoge la transformación de la fruta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hice esto? Básicamente, pues definí una clase para cada una de las frutas, como les comentaba hace un momento, e hicimos uso en el paquete que se llama Verdufruit, hicimos uso de estas librerías de la API de 3D, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue pues, digamos que importar todas estas librerías y empezar primero pues a construir un universo simple. Nos había explicado el tutor que pues hay universos simples, universos complejos, pero pues en este caso nosotros utilizamos un universo simple para esta validación. Acá, como les comentaba, pues hice un universo simple, utilizando el método de Canvas 3D, pues para generar el universo simple. Hicimos un branch, que es lo que sigue, para crear la escena. Y creamos una escena llamada, pues, nada más S.
esta escena, en esta escena, pues lo que hacemos es cargar la información que está en el código del branch. Definí un string para la ruta del objeto. Ya les voy a mostrar pues la parte de los objetos. Toda esta parte del código, digamos que aquí esta parte es la parte que nos hizo la transformación de escala, ¿sí? Acá definimos en esta parte, perdón, el fondo, la ruta del fondo, y acá pues básicamente la posición del fondo, y digamos que estos son los valores pues en el vector. Estos métodos, pues bueno, nosotros los llamamos dependiendo de los parámetros que nos exige cada uno de estos métodos. Entonces, pues eso, digamos que esos valores yo los encontré en la documentación de cada uno, en la API pues de la aplicación, y así pude saber cuáles eran los valores y los procedimientos. Entonces, digamos que esa básicamente fue el, la forma en que yo elaboré este código. Entonces, el segundo es una transformación de rotación en la sandía. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues la sandía está rotando en una posición que nosotros le establecimos. Ese lo puse acá. Básicamente, digamos que el esqueleto del código es el mismo. Se llaman las librerías de 3D. Se crea el universo, se crea el branch, se define una escena, el objeto, el string donde va a ir el objeto como tal, eh, el fondo, y pues obviamente esto va en cada una de las clases. Es un formulario con el nombre pues de la clase y el nombre del formulario y el tamaño y la posición del fondo. Esto pues lo dicen en cada una de distintas clases. Entonces, bueno, les voy a explicar acá. Este objeto está ubicado en source-sandia.obj. Los archivos .obj son los objetos, la creación virtual de los objetos de cada uno de los productos. Es decir, sandia.obj se encuentra acá. Este obj tiene que traer un archivo MTL ligado, que es el archivo donde está, digamos, como el código pues, de la creación del objeto. Y acá este sandia.jpg es la textura de este objeto. Si cada uno de estos objetos hay que modificarlos para que pues, se encuentren entre sí. Si no se encuentran entre sí, pues nos va a generar error. Yo vi que algunos compañeros tenían errores de que la fruta quedaba oscura o no se movía o se movía muy rápido, etcétera, pero pues esos ya son temas de configuración de los objetos como tal. Y todos los puse en la misma carpeta para efectos no de orden, pero sí de practicidad. Digamos que pues una buena práctica sería poner cada objeto en una carpeta aparte, donde cada clase pueda pues llamarlo, pero pues digamos que yo lo hice así pues para efectos de practicidad y poder presentar pues una explicación más limpia, ¿sí? Entonces también de igual forma aquí la imagen de fondo también está en este mismo source, en este mismo, digamos que en el endpoint, en esta ruta, están en la misma ruta pues para este trabajo. La tercera transformación que hice fue esta. Un banano que hace traslación. Entonces si nos podemos fijar, va de derecha a izquierda, ¿sí? Y eso lo hicimos con este código, básicamente pues lo mismo, hicimos el universo, el branch, y la parte del código es este. Con este código digamos que, perdón, acá también, todo esto, esta parte. Entonces digamos que con este código podemos definir pues la traslación y el movimiento del objeto. Acá como podemos ver, están los valores, el objeto alfa, ¿sí? El objeto alfa 60 de tipo alfa nos está mostrando la posición, si incrementa o decrementa
y los valores de velocidad de la transformación. ¿Listo? En el cuarto hice uno de traslación también, pero con este objeto que es una naranja. Este es el código. Lo mismo, definimos las librerías, el universo, la posición. Cambié el objeto pues para mostrar que funcionaban otros objetos. Y acá hice uno de rotación también, pero es de una piña. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este objeto pues va girando. También le podemos jugar con las posiciones en X, las posiciones en Y, cada uno pues de las formas en que podemos trabajar las transformaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, pues básicamente ese fue el trabajo, el último trabajo en el cual pues definimos cómo, cómo hacer la solución práctica. ¿Listo? Entonces, pues como conclusión, lo que yo puedo ver a través del curso es que pues aprendimos cómo generar una solución que puede aparecerse en el campo laboral, es decir, en el campo de acción donde nos desenvolvamos, y cómo abordarla de una manera correcta, haciendo uso de los métodos, de las sentencias, del código y de cada una de las buenas prácticas que nos ofrece el desarrollo a nivel gráfico. ¿Sí? Pues al principio estábamos viendo qué aplicaciones tendría en el mundo laboral y pues digamos que acá pudimos acercarnos un poco a lo que nos puede pedir el mercado. Entonces, pues no, básicamente fue eso y este pues así es la parte final del trabajo entregado. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y hasta luego.